estaba hojeando yo, ¿no? Por la mañana aquí el diario La Prensa Austral y me encontré con una carta al director, escrita por una amiga a la que no veo hace mucho tiempo porque se fue a Italia y no volvió, y cuando vuelve no la veo. Jimena Marales Osorio, es ella de profesión arquitecta y magíster en desarrollo urbano. Y ella dice: me encuentro en Punta Arenas desde hace algunos meses y un par de días caminando por las calles del centro histórico de la ciudad que me vio crecer. Llegué delante de un edificio de notable valor artístico e histórico ubicado en calle Pedro Montt, casi esquina Magallanes. Con estupor, dice Jimena, desconcierto, sorpresa y tristeza, observé lo que estaban demoliendo. ¿Por qué digo tristeza? Porque Punta Arenas es una de las pocas ciudades de Chile que cuenta con un centro de tal riqueza de edificios de valor patrimonial. Y observar que uno de los tantos bienes inmuebles cuyo valor es incuestionable está siendo demolido es como observar la muerte en directo de los propios padres. Y sobre este tema queremos conversar, precisamente sobre el valor patrimonial y cómo conservamos el valor patrimonial, entre otras cosas, aquí en nuestra querida ciudad de Punta Arenas, con el arquitecto Dante Berizuil Rada, hijo ilustre de la región de Magallanes, a quien tenemos en línea. Un gusto de manera virtual, Dante, de verte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días. Hola, buenos días, Vladimiro. Un gusto saludarte también y estar en estas conversaciones interesantes sobre la ciudad. Te agradezco tu invitación. Bueno, quiero partir hablando justamente a raíz de lo que nos inspira esta carta de tu colega, de Jimena Marales, ¿no? Hablando de que con mucha pena ella ha visto cómo se destruye un patrimonio de tanta riqueza, de tanto valor, como el viejo edificio de comienzos del siglo pasado de Pedro Montt con esquina Magallanes. Que esto sea motivo de la conversación. ¿Cómo destruimos o cómo debemos cuidar y proteger el patrimonio de la región de esta rica ciudad en este aspecto, como es Punta Arenas? Mira, Vladimiro, tú sabes que existen leyes para proteger ciertos edificios, ¿no es cierto?, que se han categorizado como de carácter patrimonial. Y en ese aspecto, el último plan regulador, ¿no es cierto?, identificó diversas áreas, ¿no es cierto?, de intervención. Primero, tú sabes que tenemos los monumentos nacionales. Los monumentos nacionales que están declarados aquí en Punta Arenas, que es Sarah Brown, la cárcel y los juzgados antiguos ahí en Waldo Segel. Tenemos lo que es el Museo Regional Brown Menéndez, que son edificios históricos, ¿no es cierto?, que están declarados como monumento nacional. Pero después tenemos una zona típica que se llama, que es la plaza y sus alrededores, que eso también está declarado como zona típica y cualquier intervención que se haga en ese lugar tiene que tener autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales. En este caso, este edificio está justo en el límite, se incluye dentro de esta zona típica. Pero no solamente eso, sino que también el plan regulador determinó un área un poquito más amplia, que es la zona histórica de la ciudad, que se llama, o el casco histórico. Y dentro de ese casco histórico, ¿no es cierto?, quienes quieran hacer alguna modificación tienen que pedir autorización previa al permiso de edificación, tienen que pedir una autorización al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Y por último están los edificios de conservación histórica, inmuebles de conservación histórica, que hay una lista de 117 o 120 edificios que están indicados en el plan regulador, que también para hacer una intervención en esos edificios se requiere de todas maneras la autorización del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. En el caso particular que tú me dices, y que Jimena también indica en el diario, que se está demoliendo hoy día, con mucha pena, entraría dentro de la zona de conservación histórica, o sea, requiere de todas maneras una autorización del Ministerio de la Vivienda. Pero ojo, que también está en el límite de la zona. Estamos con Dante Berizuil, el arquitecto, hijo ilustre de la región de Magallanes, hablando precisamente del patrimonio histórico de nuestra ciudad capital de la región. Hemos reiniciado el contacto, Dante, ¿me escuchas bien?
Sí, te escucho. Ya, no, es que se había interrumpido. El internet a rato nos juega una mala pasada, pese a la fibra óptica, ¿no? Pero ya estamos en contacto, que es lo importante. Te estábamos escuchando. No, estaba comentándote justamente cuáles son las herramientas legales que hay hoy día para proteger los edificios de la ciudad. Y hablábamos de los monumentos históricos primero, la zona típica, que es la Plaza de Armas y sus alrededores, la zona de conservación histórica, que es un poquito más amplia y que abarca más parte del centro, y después están los inmuebles de conservación histórica, que es un listado que tiene el plan regulador, donde indica el orden de 117 o 120 edificios que para ser modificados necesitan autorización previa del Ministerio de la Vivienda. En el caso particular que estamos hablando, requiere dos autorizaciones: Consejo de Monumentos Nacionales, por estar dentro de la zona típica, justo en el límite, y también necesita autorización del Ministerio de la Vivienda. La verdad, yo no conozco el proyecto que se ha presentado en la municipalidad con respecto a lo que se va a construir. Lo único que sé es que allí se va a hacer una ampliación de lo que es el Hotel Cabo de Horno, pero no conozco cuál es la resolución que tuvo, por ejemplo, el Ministerio de la Vivienda con respecto a la demolición de esa fachada, o cuál es la resolución que tiene el Consejo de Monumentos Nacionales por haber autorizado la demolición de la fachada. Si bien ese edificio no está dentro de la categoría de los inmuebles de conservación histórica, es un edificio que, a mi juicio, tal como también lo dice Jimena, correspondería, ¿no es cierto?, ser mantenido por tener ciertas características arquitectónicas, ¿no es cierto?, que lo hacen importante en mantener, porque es parte del paisaje urbano del centro de la ciudad, del casco histórico. Es un edificio que tiene una serie de características que conjugan la armonía con todo el centro de la ciudad. Entonces, sería interesante saber qué pasó, digamos, con las autorizaciones previas que tendría que tener este edificio para ser demolido. La verdad que no las conozco. Dante, seguramente no, a través del tiempo te han formulado muchas veces la pregunta que yo te voy a formular ahora, pero yo no he escuchado tu respuesta. Yo no sé si hubiera pertenecido a el patrimonio histórico de la ciudad de Punta Arenas. Mira, recién teníamos al nuevo, o sea, al gerente del Casino Dreams de Punta Arenas. A propósito de patrimonio, ¿no? Yo le hablaba a él de lo que había significado para el patrimonio de Magallanes el gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes. No hubo ninguna oposición, más allá de las cartas que pudo haber enviado al diario de la ciudad en aquel tiempo, un número no menor de deportistas, pero nada, se hizo absolutamente nada para evitar que se derrumbaran los cimientos, se demolieran los cimientos del gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes. Mi pregunta es, ¿hubiera existido algún argumento para defender ese patrimonio que a lo mejor nadie decretó, nadie se preocupó de decretarlo, de determinarlo, pero que era un patrimonio de generaciones y generaciones de magallánicos? Sí, por supuesto que sí, porque una cosa, como dices tú, es que un edificio esté decretado patrimonio, por ley sea protegido, y otra cosa que existan edificios que son patrimonio de la ciudad y que no están decretados, pero todos sabemos, ¿no es cierto?, de su historia, de lo que significa para la ciudad, ¿no es cierto?, un edificio de ese tipo. Ahora, en el caso que tú me estás hablando del casino, indudablemente en esa época no había ninguna de estas protecciones, digamos, que podía justificarlo. Sin embargo, el casino, bueno, tuvo esa amabilidad, entre comillas, porque no era legalmente posible, pero dejó la fachada o reconstruyó la fachada, que algo nos deja de lo que era, como para saber, allí estuvo, ¿no es cierto?, este gimnasio tan popular, tan interesante para la ciudad. Pero volviendo a los edificios que a nosotros nos tocan, si aquí, yo te digo una cosa, aquí han habido una serie de intervenciones y otras que van a venir. Aparte de este edificio, imagínate el edificio, por ejemplo, de Avenida Colón, donde está la Escuela de Arte municipal. Ese edificio está construido por Antonio Bollier, un arquitecto francés del 1900, ¿no es cierto? Y allí
que lo tiene la municipalidad, ya ese edificio tiene fisuras, dicen que lo van a demoler, cuando hoy día todos los edificios se pueden recuperar. Existen técnicas para que cualquier edificio se pueda recuperar. Imagínate el edificio Contardi que está ahí del Servicio Salud en Chiloé con Valdivia, o sea, Chiloé con Valdivia. Claro, exactamente. También un edificio que se quemó y quedó ahí botado, y también han hablado que no, que hay que demolerlo. Yo digo que toda la modernidad que tiene la ciudad se puede hacer, incluso en el centro, pero respetando la fachada, respetando lo que es la característica de la ciudad, respetando lo que a los turistas les gusta ver. ¿Por qué Punta Arenas es distinto al resto de las ciudades de Chile? Porque tiene un patrimonio histórico que se ha conservado. Lamentablemente en otras ciudades de Chile los terremotos, los tsunamis, etcétera, han destruido. Aquí, gracias a Dios, estamos un poco más protegidos de eso. Pero a la gente le llama la atención estos edificios. Entonces, también tenemos que saber que eso es un plus que tiene un determinado sector. Si se va a intervenir un sector donde hay edificios patrimoniales, por favor, hagámoslos por la modernidad que queramos, pero a lo mejor respetemos o conjuguemos el edificio nuevo con el edificio antiguo para que sean armónicos. El hecho de que vayamos destruyendo toda esta arquitectura, por supuesto que nos va a ir afectando a futuro en el turismo y en por qué viene la gente a Punta Arenas. ¿Qué viene la gente a Punta Arenas? ¿Para qué vienen los turistas? Aparte de saber que estamos en la Estrella Magallanes y en el fin del mundo. Porque viene una ciudad que es muy distinta, con un carácter semi-europeo, ¿no es cierto?, de comienzos del siglo XX, interesante para conocer. Eso tenemos que mantenerlo. Es mi opinión. Nos quedamos en el tiempo, Dante, porque tú me ratificaste. Yo te dije ahí en el edificio de Chiloé con Valdivia, sí, me dices tú. Es José Menéndez, ya dejó de ser Valdivia, sí. Fue Valdivia para nosotros, ¿no? En otro tiempo. Dante, hoy que se está hablando de la renovación del municipio, candidaturas a alcaldes, candidatura al consejo, ¿no? Hemos escuchado decir a más de uno de que Punta Arenas está creciendo de manera manifiestamente discriminatoria. Se construye un Punta Arenas por el sector norte de la ciudad y otro Punta Arenas por el sector sur, hablando de espacios al aire libre, áreas verdes, gimnasios, universidades, centro de atención de salud, etcétera, muy volcado al sector norte, mejor calidad de las luminarias. ¿Cómo ves tú? ¿Tú crees que hay también una discriminación de orden social, a lo mejor sin querer queriendo, entre uno y otro sector de esta ciudad de Punta Arenas? No, la verdad es que no lo veo tan así, fíjate, Vladimiro, porque en realidad Punta Arenas siempre ha sido una ciudad bastante homogénea. Aquí los barrios son todos muy... en los barrios encuentras casas de un muy buen nivel y otras casas de nivel medio y nivel bajo. Es bastante homogéneo, salvo determinados sectores que podíamos decir, no, Villalbosque, el sector norte. Pero si tú ves, por ejemplo, el sector norte también ha crecido mucho, por ejemplo, en todo lo que es la zona norponiente, el sector de Enrique Abello arriba, por ejemplo, en que tú ves viviendas que conjugan de distintos niveles. O sea, ves bloques de departamentos, ¿no es cierto?, como ves casas, y ves también de niveles sociales. O sea, hay una conjugación en los barrios, y por supuesto que eso habla bien de Punta Arenas. Yo diría que en ese aspecto no hay que preocuparse tanto, porque aquí no se han separado mucho los sectores. No por el hecho que viva en el sector del barrio norte va a ser mejor que el barrio sur. Oye, tenemos un barrio sur estupendo, que también se están haciendo lugares con áreas verdes. Imagínate, el Parque María Betty ya está rodeado de ciudad. Y qué mejor lugar de esparcimiento tiene todo el sector del barrio Chiloé y todo el sector de Santa Juana, que tienen un gigantesco parque de 24 hectáreas. Te fijas que no lo tiene el sector norte, por así decirlo. Entonces yo creo que en ese sentido las cosas se pueden equilibrar, por supuesto. A lo mejor hay ciertas tendencias para mejorar un barrio que otro, pero yo creo que Punta Arenas es bastante homogéneo en ese sentido, y no es una preocupación, yo creo, hoy día estar haciendo esas separaciones. Me parece que no corresponde. A propósito de Parque Municipal María Betty, que tú me dices el sector norte no tiene, ayer teníamos aquí, a esta hora, teníamos un debate con el alcalde que está en receso obligado, de acuerdo a la ley, Claudio Radonich, y quienes aspiran a llegar a su sillón, que son Luis Legaza Soto y don Arturo Díaz Valderrama.
y tocábamos el tema del club hípico congelado ahí, tras el plan regulador, no hubo acuerdo, congelado, y mi pregunta es, te la tengo que hacer, Dante, ¿qué vislumbras tú, qué sueñas tú, con qué se debería, en qué se debería transformar el club hípico de Punta Arenas, en un sector tan vital para la región, a la entrada de la ciudad? Fíjate que yo creo que fue un grave error, y así lo pienso, en no haber incluido una normativa distinta al plan regulador, que la misma normativa que tiene hace 40 años, en la cual no se puede construir absolutamente nada por el coeficiente de constructividad que tiene. Solamente se puede dedicar a club hípico o área verde. Ahí tú no puedes construir ni siquiera un gimnasio. No puedes, si no cambia el uso del suelo. Si no cambia el uso del suelo. Hay que cambiar el uso del suelo, pero ese fue el único lunar que se dejó pendiente para futuro, con mayor estudio, mejorarlo. Yo creo que yo creo que el club hípico es un área que debe integrarse a la ciudad. Debe integrarse y probablemente conjugar la parte habitacional con la parte de área verde, ¿no es cierto? Y crear un sector distinto, porque es un lunar que tenemos dentro de la ciudad. Nosotros tenemos que incorporar todos los espacios que tenemos en la ciudad, porque esos son del orden de 20 hectáreas. O sea, estamos hablando de prácticamente las manzanas del centro de la ciudad. Es gigantesco. La gente no se da cuenta. No lo podemos perder, pero indudablemente que habría que integrarlo a la ciudad, integrarlo incorporando, por ejemplo, la parte turística, con la parte recreativa y con la parte habitacional. ¿Por qué no? Si estamos en pleno centro de la ciudad prácticamente, el club hípico ya no dejó ser un sector aledaño o semiurbano, es un lugar urbano y está en el centro de la ciudad. Dante, yo te quiero agradecer la gentileza de habernos concedido este par de minutos para hablar de temas urbanísticos, ¿no? Para hablar del patrimonio de nuestra ciudad de Punta Arenas. Y lo último que te quiero decir, ¿tú crees, Dante, caminando por las calles de la ciudad, que hay conciencia de nuestro valor patrimonial en los habitantes de Punta Arenas? ¿Cuidamos debidamente nuestro valor patrimonial? Sí, a mí me parece que hay un cierto nivel de educación en las personas que piensan que debe recuperarse el patrimonio. Pero así como en todas partes, ¿no es cierto?, existe este grupo de personas que rayan los edificios, destruyen la fachada, los cristales, etcétera. Y me parece que eso es un tema que viene de mucho más abajo, educación, nada más. La persona que conoce el valor que tienen los edificios, los lugares, los monumentos, lo va a proteger. Quienes no conocen la historia, quienes no conocen el valor que tienen ciertos elementos que se erigen en algún minuto en la ciudad por determinadas condiciones, quien no conoce eso, entonces le da lo mismo destruirlo. Por eso es un asunto de educación, nada más. Pero yo creo que en general en Punta Arenas hemos ido tomando cada vez más conciencia de resguardar nuestro patrimonio, por lo menos patrimonio edificado. Y eso lo vemos en esta cadena, por ejemplo, de restaurantes que se han instalado, por decirte, en O'Higgins, que han recuperado ese edificio antiguo, viejo, de bodegas que había allí, y así, en la medida que los edificios antiguos recuperen un nuevo uso, que sea comercial, van a subsistir, si no se van a demoler. Ese es el problema. Dante, una vez más, muchísimas gracias, un abrazo virtual y será hasta el próximo reencuentro, Dante Beriswil. Igualmente para ti, un abrazo y que estés muy bien, gracias. Chao. Dante Beriswil, arquitecto, hijo ilustre de la región de Magallanes y Antártica chilena, estaba con nosotros a la hora de cierre de esta jornada. Hoy hemos tenido un desfile de grandes e importantes invitados. Comenzamos con la senadora Carolina Goich. A ver, Franco, si tú me ayudas. Posteriormente tuvimos a Fernando Paredes, el alcalde de Natales. Tuvimos al subdirector de salud en la región de Magallanes. Alicia Stipesic, concejal actual que va a la reelección, Marcelo Torche, que es candidato a la Convención Constitucional, a Natalia Easton, la Seremi de Economía, hablábamos de la reactivación en la región, de los números, de la llegada de mañana, el subsecretario de Economía,
hemos tenido a Dante Berisuil, a Johnny Maxson, el gerente del Dreams. En fin, hemos hablado de un abanico de temas que le interesan a la región. Y ese es el afán de todos los días. Con Franco Césped, que estuvo en los comandos técnicos, nos estamos despidiendo. Mañana tendremos más Buenos Días Región, Dios mediante, a partir de las 8:15 de la mañana. Que tengan una bonita tarde. Un abrazo para todos. Hasta mañana.